Padre, gracias por tu palabra, gracias Señor esta mañana porque tenemos esta oportunidad, este privilegio de poder tener nuestro culto a través de Zoom. Cada persona desde su hogar está participando en este momento y te ruego para que sea tu palabra la que pueda ministrar, la que pueda ser un instrumento útil y que el Espíritu Santo pueda tomar todo lo que se enseña y aplicarlo a la realidad de tu iglesia. Entendemos de que solo no podemos. Entiendo que hablar en esta mañana sin pedir tu intervención, Señor, es algo que no puede llevar fruto, y te pido para que obres, Señor. Sé que simplemente soy un siervo inútil, que hago lo que me toca hacer nada más, y te ruego para que estés utilizando toda mi debilidad, toda mi flaqueza, todo lo que puede representar un obstáculo para que el Evangelio crezca, que uses todas esas cosas para demostrar que es tu poder el que obra en las personas, que no soy yo, que no son los hombres, sino que esta es tu obra, Señor. Dejamos todo en tus manos, guíanos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien. Estamos estudiando esta serie de Primera Corintios y estamos ubicados en el capítulo 7. Semana pasada iniciamos con la introducción al tema que se expone en este capítulo 7. Como nuestra iglesia en muchos temas que venimos tratando y tenemos gente nueva, necesitamos semana pasada asentar las bases de lo que significa el matrimonio, cómo Dios ve esto, dar la teoría en cuanto al concepto bíblico de matrimonio, de familia y de divorcio. Esas bases nos sirven a nosotros para poder abarcar el tema de capítulo 7. Este capítulo 7 de 1 Corintios es un tema bien práctico, ¿sí? Uno tiene que entender que quien está hablando muchas gracias, es un pastor, ¿sí? Pablo está dirigiéndose a esta iglesia como su pastor, como alguien que va a velar por inquietudes que la congregación tiene. Había pasado tiempo desde que él salió, no fue mucho el tiempo, pero en ese tiempo se generaron incógnitas, preguntas. Pablo había enseñado en cuanto a lo que explicamos vez pasada, en cuanto a lo que Dios cree y piensa y establece para el matrimonio, para la familia, y todas estas cosas comenzaron a surgir conflictos, situaciones, porque claro, bueno, si ustedes prestaron atención al estudio anterior, o sea, estamos hablando de algo muy serio, lo que es el matrimonio, y está muy bueno ese ideal, pero ¿qué pasa si tenemos tal o cual caso en la iglesia? Las preguntas que le habrán hecho a Pablo eran legítimas, eran preguntas que cualquier iglesia se haría después de escuchar el estudio que vimos semana pasada. Genera preguntas, pero ¿qué pasa si yo conozco un caso, mi situación es esta, ¿qué haría yo en esta situación? Bueno, fueron preguntas que se generaron legítimas, pero fueron solamente algunas. Eso quiere decir que lo que estamos viendo acá no es toda la revelación para el tema, ¿sí? En este capítulo 7 simplemente Pablo está respondiendo a inquietudes puntuales, y a través de eso dejar enseñanzas que pueden ser útiles para toda la iglesia. Vamos a leer hasta ahí ahora. Vamos a tener lectura hasta ahí y después vamos a ir desarrollándolo. Lo que vamos a ver acá en el versículo 1 es lo que decía al principio. En cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno sería el hombre no tocar mujer. Lo primero que se establece es que nosotros solo tenemos las respuestas, pero no tenemos las preguntas. No sabemos cuáles fueron las preguntas exactas que le hicieron a Pablo. Podemos deducir, suponer sobre esto que está planteando. No, tampoco tenemos idea si fueron sobre casos puntuales. No podríamos decir, bueno, fulano de tal tiene tal situación, ¿qué hacemos con ello? Y Pablo enseñando para todos una regla en general. Lo único que hay son el otro lado,
¿sí? Es como cuando uno va viajando en el colectivo y de pronto uno está escuchando a alguien porque justo esa persona que va en el colectivo habla fuerte. Entonces va hablando y todo el colectivo escucha la conversación de esa persona, pero solo escucha, ¿sí?, lo que esta persona habla. Las personas del colectivo no pueden escuchar lo que el otro le dice. Bueno, así nos encontramos nosotros, con parte de lo que significaba esta situación que estaban teniendo en Corinto. Y Pablo dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer. O sea, Pablo está pensando en esta iglesia, en este lugar, y de acuerdo a lo que estaba pasando en este lugar, Pablo le está diciendo, bueno le sería al hombre no tocar mujer. ¿Sí? Recuerden, no es algo que se está hablando para todo el mundo evangélico, para toda la iglesia del Señor, sino Pablo está tratando cosas puntuales ahí. En reiteradas oportunidades de este mismo capítulo, lo que Pablo va a estar diciendo es que bueno le sería al hombre no tocar mujer. Le está diciendo que sería muy bueno quedarse solo. Eso es lo que Pablo está diciendo en reiteradas oportunidades. En este mismo capítulo explica por qué dice esto. Después fundamenta esta respuesta. Pero primero parte con esto. Y luego dice, versículo 2, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Entonces acá dice, esto sería muy bueno, me encantaría que todos lo puedan tener allá, de estar solos, pero sé que eso no es una realidad. Entonces dice, pero a causa de las fornicaciones. Recuerdan que el capítulo 6 concluía con el hecho de no, como vemos ahí, Pablo estaba argumentando que no debían dedicarse a la fornicación, que no debían mezclar los conceptos de iglesia con los conceptos del mundo, que con el cuerpo podían hacer lo que ellos quisieran y que no tenía una repercusión en su espíritu, sino que dice no, todo, completamente todo, sos del Señor. Ha sido comprado por un precio, entonces no tienen que dedicarse como lo hace la sociedad a fornicar, ¿sí? A cualquier acto, ¿sí?, que se levanta en contra del concepto de el sexo dentro del matrimonio. Entonces dice, pero a causa de las fornicaciones, a causa de las realidades que ustedes saben, lo que se vive en Corinto, toda la perversión que hay de este tema del sexo, dice, pero a causa de este tema, ¿sí?, de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. ¿Sí? Acá lo que está bien claro es que uno de los conceptos que se va a transmitir y que va a ser la provisión de Dios para que el hombre y la mujer no caigan en fornicación es el matrimonio. O sea, es uno de los privilegios que va a tener el matrimonio. ¿Sí? Uno tiene que guardarse en santidad y es un mandato de parte del Señor, pero va a dar un privilegio a los casados de tener las herramientas más completas para sobrellevar esto, sobrellevar el hecho de las tentaciones, de las concupiscencias, de las pasiones desordenadas, de todo tipo de acto que tiene que ver con inmoralidad y pecado sexual. Entonces dice, bueno, uno de los privilegios que va a tener el matrimonio, ¿sí?, es que ambos se van a estar cuidando, ¿sí?, dándose al otro para evitar caer en fornicación. O sea, es una provisión que Dios nos da a nosotros, los seres humanos, para que no estemos cayendo en fornicación. O sea que es parte de lo que el Señor ha diseñado para su iglesia, para también lo que es el pueblo de Dios, que cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Lo que tenemos que considerar acá es, recuerden lo que estábamos hablando del contexto. En ese contexto no solo estaban las prostitutas del templo que estaban por todo el lugar,
sino que también era común que el hombre, ¿sí?, tenga diferentes esposas. ¿Sí? Había diferentes esposas para cada funciones. ¿Sí? Entonces había una que se dedicaba a la casa, otra que se dedicaba a la crianza de los hijos, otra que se dedicaba a salir con él, quizás iba hacia algún lado, pero con respecto a los deleites sexuales estaban, ¿sí?, las prostitutas. Entonces, fíjense ustedes, un hombre con muchas esposas, y de pronto el Evangelio llega a este lugar y dice, no, solo podés tener una sola esposa. Y una sociedad en la cual la mujer no valía nada, no tenía ningún tipo de valor, donde la mujer era como una cosa o una posesión más para el hombre, de pronto el Evangelio llega y va a dignificar también a la mujer. Y va a decir que Dios también pensó en ella y que la mujer también debe tener un marido para que esto se cumpla. Que también Dios pensó en la mujer en esto. Y luego va a comenzar a decir, versículo 3, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Y acá lo que va a establecer que ya vimos que es el matrimonio el plan de Dios para la gran mayoría de la humanidad, pero lo que está diciendo acá que no solamente hay privilegios y cosas muy lindas dentro de lo que es el matrimonio, sino que también hay responsabilidades y que también hay deberes. Y uno de tantos deberes, ¿sí?, que son, digamos, las letras chicas, cuando uno dice sí acepto, está diciendo que hay un deber justamente de satisfacer a tu cónyuge. O sea, recuerden esto. Estamos hablando de que Dios proveyó, ¿sí?, a un cónyuge para evitar también que uno de los cónyuges esté cayendo en fornicación. Entonces dice, hay un deber. No solo debes orar por la santidad de tu esposo o de tu esposa, sino que también tenés que satisfacer sus necesidades físicas. Y no es un si quiero, es debo hacerlo. En una sociedad donde te dice el cuerpo es mío y nadie me dice lo que tengo que hacer con mi cuerpo, en la Biblia dice el cuerpo es del Señor. Tu cuerpo no te pertenece, no decidís nunca nada sobre tu propio cuerpo. Dios tiene el contrato donde dice este cuerpo me pertenece, así que tiene que hacer lo que yo quiero. Y no solo dentro de todas las cosas que tiene que hacer, los que son casados tienen un deber, satisfacer a su cónyuge. Y bueno, acá entramos, como le decía en el culto pasado, bueno, que hablamos muchas veces de la reunión de matrimonio. Bueno, acá tenemos un poquito de lo que hablamos, ¿sí? Acá lo que estamos considerando es que hay un deber de cuidar a tu cónyuge. ¿Por qué? ¿Por qué hay que cuidarlo? Porque Dios aborrece el divorcio. Porque Dios no quiere que nadie se separe. Y Dios está dando todas las herramientas para que este matrimonio se mantenga puro. Y esa persona que los casados, ¿sí?, tienen a su lado, como compañera, como compañero, ¿sí?, optaron y te eligieron a vos. O sea, te eligieron a vos. Así que decidieron no a todo el resto de los hombres y decidieron no a todo el resto de las mujeres para el otro cónyuge. O sea, se negaron a todo el resto de las personas y solo se dedican a vos. Solo sos vos el objeto de todo para este cónyuge, para tu esposo, para tu esposa. Así que Él te eligió por sobre todo. Y si te eligió por sobre todo, vos tenés que elegirlo todos los días. Vos tenés que elegirla todos los días. Y es algo que Dios diseñó el matrimonio. Y está diciendo, como Él te eligió, vos tenés que también considerarlo y también tenés que suplir esta necesidad. Fíjense que ante una sociedad donde
fíjense, la mujer esta era una cosa que se dedicaba a la crianza de los hijos y nada más. El hombre, este hombre casado, nunca tenía relaciones con ella. ¿Por qué? Porque él se satisfacía con las sacerdotisas, con las prostitutas del templo. Esta mujer no tenía un deleite sexual. Entonces el Evangelio llega y le va a dar a esta esposa algo que no tenía. A estos esposos cristianos le va a decir, tienen que complacerlas a ellas. No decidís vos sobre tu propio cuerpo. Yo decido, dice el Señor, y una de las cosas que tenés que hacer es cumplir con tu deber conyugal. Es un deber. Y ahí entra donde uno en la vida cotidiana tiene a un esposo que puede llegar a decir, estoy muy cansado, tengo una semana trabajando, haciendo horas extras, estoy muy agotado, amor, otro día. Y la Escritura dice justamente todo lo contrario, cumpla. Es tu deber hacerlo. No se trata de si estás cansado, si querés o no querés hacerlo. Y para las esposas, el famoso que hacemos broma muchas veces, caballito de batalla, el me duele la cabeza, que se utiliza, hoy no, porque tuve un día difícil, porque tuve problemas en la escuela, con los hijos, con el Zoom, con todas las cosas. La Escritura dice, cumpla con su deber conyugal. No se trata de querer, se trata de deber, porque Dios lo estableció así. Y de pronto no quita que no haya situaciones donde cuando estamos hablando de que uno quiere, no estoy negando esa realidad de que uno decide también y que uno disfruta y que uno quiere y es un momento especial, pero la Escritura está yendo más allá de eso, porque como les decía, muchas veces nosotros estamos acostumbrados a una sociedad que nos influenció. Y sin querer, estamos influenciados por filosofías, por esto, por lo otro, y no nos damos cuenta que si bien tiene que haber un deseo de querer hacerlo en ese momento, también la Biblia dice que hay un deber de hacerlo. Y les digo esto, no es un invento mío, no lo estoy acá viniendo a decir a los matrimonios que hagan esto. Esto viene puramente de lo alto, de Dios mismo. Del mismo que diseñó el matrimonio, está diciendo esto. Y luego dice, versículo siguiente dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, pues sino el marido, ni tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Entonces lo que está diciendo acá es que justamente el que tiene la autoridad, la potestad, es un derecho. Fíjate vos que está diciendo, ¿sabés quién tiene el derecho de tu cuerpo? Tu cónyuge. Cuando vos firmaste sí quiero, sí acepto, tu cuerpo ya no te pertenece. Legalmente le pertenece a él, a ella. Así que no tenés vos autoridad. Esta palabra, potestad, tiene la misma base, la misma raíz en el original de la que tiene lo que nosotros usamos muchas veces de Juan 1:12, que nos habla de que nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bueno, tiene esa misma base, tiene el derecho. El derecho lo tiene tu cónyuge, no lo tenés vos. Por eso, el versículo 5 dice, no os neguéis. Y con esto, ¿sí?, quiero hacer también algo que es importante. Aclarar. No os neguéis. Está diciendo esposos, esposas, que pueden llegar a torcer la palabra de Dios y agarrar por la fuerza el cuerpo del otro. Ya eso no tiene que ver con lo que Pablo está diciendo acá. Si alguna esposa está sufriendo algún tipo de violencia, si alguna mujer está
recibiendo algún tipo de este acto de violencia, una de las medidas a considerar es denunciarlo ante la policía, porque la Escritura nos habla justamente de no negarse, nos habla de que es algo voluntario. El otro legalmente lo tiene el derecho, pero vos tenés que cedérselo. No es que lo puede tomar por la fuerza. Si hay situaciones de esa, aún dentro de la iglesia, háblelo con sus autoridades en la congregación primeramente, pero una opción viable también fuera de eso, bajo la guía de tus autoridades, es un derecho de una denuncia legal. No estamos yéndonos a otro extremo, porque eso es torcer la palabra de Dios y no estamos predicando eso. Estamos predicando la palabra santa, pura de Dios, donde nos dice que parte de la provisión de Dios para evitar que la otra persona, tu cónyuge, esté cayendo en fornicación, es el matrimonio. Y que tu cuerpo le pertenece legalmente a tu esposo o a tu esposa, pero se lo tenés que ceder. Es un acto de amor, ¿sí? Entonces se lo está cediendo, pero tampoco es ser tomado por la fuerza. Y luego dice que Pablo va a dar una concesión, un permitido, pero no es esto un mandamiento, y esto puede ser quizás, que hay veces donde se podría llegar a consensuar un periodo de abstinencia entre los cónyuges. Entonces Pablo va a decir esto: no os neguéis el uno del otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntarnos en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Y lo que Pablo está diciendo acá tiene que ver con que puede haber tiempos donde sea necesario el hecho de no estar participando de las relaciones sexuales dentro del matrimonio. Y dice, bueno, puede ser que llegue un momento en este matrimonio donde es necesario que justamente se abstengan. Pero esto tiene que ser solamente por un corto y breve tiempo. Tiene que ser por un corto y breve tiempo, no puede tardar mucho esto. Puede ser por algo espiritual, ¿sí? Puede ser que haya una actividad importante donde el esposo o la esposa tienen un retiro espiritual y quieren dedicarse a orar y a esto plenamente sin mezclar el acto físico, y dice, bueno, lo pueden hacer. Puede ser que justo el que tiene que compartir la palabra de Dios quiere dedicar este tiempo a prepararse con la palabra y no quiere estar en eso, o la mujer tiene que preparar algo, una enseñanza para las mujeres y no quiere participar de este momento. Dice, puede llegar a ser el caso y puede permitirse, pero algo importante que dice el pasaje: mutuo consentimiento. No puede decir uno, no vamos a estar haciendo esto porque yo tengo que hacer tal cosa. No, tiene que haber un mutuo consentimiento. Tienen que ponerse de acuerdo para abstenerse. Y luego nos dice acá, y volver a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Quiero decir a los matrimonios esto: no puede pasar mucho tiempo sin que exista el acto sexual. No pueden pasar meses. ¿Sabes lo que está pasando si pasan meses? Lo que dice la Escritura: Satanás los puede tentar. Y podés ser quizás un instrumento de Satanás para que tu esposo o tu esposa esté siendo tentado y esté luchando con esto más de lo que debería luchar, porque uno de los dos se está negando a cumplir con su deber. Acá no estamos hablando de los solteros, ya vamos a hablar de los solteros,
Pero para el matrimonio es muy importante el no negarse. Porque puede ser que uno esté cayendo. Y los daños que generan una caída en adulterio es algo muy difícil de salir de eso. Es algo muy difícil y que la gran mayoría de los matrimonios en el mundo entero no pueden sobrevivir a eso. Que se terminan separando, que se terminan divorciando, o también que ya nunca más vuelve a ser lo mismo. Entonces, quiero animar a los matrimonios a que hablen de esto. No es un invento mío, no estoy acá dando algo que se me ocurrió decir, bueno, le voy a decir esto porque conviene tal cosa. Es lo que Dios establece. Y no, vamos a hablar del don de continencia, pero el don de continencia termina en el momento del matrimonio. Así que cualquier hombre o mujer casados necesita de su otro cónyuge para no caer en fornicación, para no caer en ningún tipo de adulterio. Entonces, es lo que Dios establece para el matrimonio. Por eso era necesario hablar de lo que decíamos antes, de las bases, porque queda muy, cuando uno lo mira esto suelto, si no tiene la base bíblica para llegar a decir estas cosas, uno puede decir, pero entonces, y torcer todo lo que está diciendo, cuando algo completamente maravilloso es el matrimonio. Y dice justamente acá, que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces, es necesario que si ha pasado meses que no están participando de esto, tengan una charla como matrimonios y que estén hablando de esto y que inmediatamente se arrepientan de sus pecados, le pidan perdón al Señor y se vuelvan una vez más a no negarse el uno al otro. Porque el negarse el uno al otro, según la Escritura establece, es pecado. Porque es lo que Dios proveyó para tu cónyuge. Y dice, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. O sea que lo que Pablo está diciendo no es que es una regla, no es que siempre se tienen que estar separando. Pero si en algún momento se tienen que separar por algún motivo, tiene que ser regulado y tiene que ser mutuo consentimiento. ¿Sí? Pero en realidad no deberían estar negándose. Debería ser, ¿sí?, algo que continuamente sea una práctica cotidiana del matrimonio. Versículo 7, dice Pablo, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y otro de otro. Bueno, acá dice Pablo justamente que él le gustaría, él tiene un deseo de que muchos tengan, su caso, ¿no? Que sean solos, que no tengan un cónyuge, que no estén ahí pendientes de eso. Y fíjense que dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Y él tiene un deseo, él sabe que esto es bueno. Después sigue explicando por qué esto cree que esto es bueno, que estén solos, sin estar en el matrimonio. Dice, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Bueno, según lo que dice este pasaje, uno la verdad de un modo y otro de otro, está diciendo que existe un don de continencia donde esta persona no va a tener estos anhelos, estos deseos de casarse, no tiene un peso por esto, después vamos a ver esto, pero que ese es un don, es algo que Dios le concede a algunos, pero también hay otros que Dios le da el don del matrimonio. ¿Sí? No sabían que el matrimonio es un don, ¿no? Es un don. O sea, el que está soltero y tiene este don de continencia, ha sido dado esta gracia por Dios para estar solo. Lo equipó para que él no tenga la necesidad
de estar con otro, con otra. Entonces, es un don que Dios le dio, es un regalo de Dios para esa persona. Pero también Dios ha dado otro regalo, otro don, que es el don de matrimonio. Pensá vos esto, lo que venimos hablando coincide con lo que enseñamos la semana pasada. El matrimonio es un regalo de Dios. El matrimonio es un don. Y acá dice que tanto es un don que estar solo, como también es un don estar casado. Así que lo que está diciendo acá es que no hay diferencia. No es que, bueno, esta persona como está casada es más importante y la otra que está soltera, la dejamos de lado. No, cada uno recibió del Señor su propio don. Entonces, es una bendición ser soltero, estar solo, y es una bendición estar casado. Nadie tiene que imponer una carga hacia otro de que tiene que casarse, ¿sí? Porque a cada uno le fue dado ese don. Les podemos explicar un poquito más bien de esto, ¿no? Pero es esa idea de don. Entonces creo que cuando miramos esto también debemos considerar, ¿sí?, las bromas que muchas veces hacemos con los que son solteros. Está bien de vez en cuando hacer una broma, ¿sí?, porque todos nos bromeamos, somos argentinos. Pero que eso sea un hábito es como tomar de punto su soltería para hacer bromas de eso. Estamos teniendo en poco esta gran evidencia de la Escritura, que es un don también recibido para los que están solos. Y debemos animarlos a que sigan de esa manera, pero que se guarden en pureza, en santidad y castidad, para que si el Señor tiene preparado a alguien para esa persona, llegue de la forma que Dios estableció. Y luego va a decir acá, versículo 8, digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Así que lo que vemos acá es que Pablo no se identifica con soltero y tampoco Pablo se identifica con los viudos, ¿sí? Dice como yo, estar solo. Bueno, no tenemos claridad de la situación de Pablo, cómo realmente fue, ¿sí? Podemos decir quizás que él estuvo solo por lo que dice la Escritura, pero no sabemos si él era soltero, si era viudo o si era casado separado, que es un punto muy débil, el último. Pero hay estos tres puntos de vista en cuanto a la situación de Pablo, y unos plantean sobre que él era soltero, ¿sí?, otros que eran viudos y otros que eran separados. Bueno, cuando pensamos en justamente que él era viudo, bueno, algunos argumentan que por la cultura en la que se encontraba era muy común que los jóvenes, ¿sí?, ya se estén casando, ¿sí?, era muy común que los jóvenes ya estén casados. Y las doncellas también, si ustedes miran y prestan atención a películas que son muy antiguas, que presentan un escenario muy antiguo, te van a plantear de que ya eran muy jovencitas esperando, y cuando ya estaban llegando a los 25 ya estaban condenadas a una soltería, ¿sí? Porque claro, ya no se casaban con nadie, ya nadie las quería casi. Entonces estaba bastante, por la sociedad ya como en descarte, o sea, ya estaban pasadas de madura para el matrimonio. Entonces, por todo el contexto que se vivía en la antigüedad, uno considera que Pablo ya había estado casado. Otro de los conceptos que se plantea es que justamente yo acá tengo Hechos capítulo 26, versículos 9 y 10, donde Pablo da su testimonio y él menciona que él estaba matando a los cristianos y él dice, y yo di mi voto. Entonces utilizan esta expresión, yo di mi voto, para argumentar que él era miembro del Sanedrín y que como era miembro del Sanedrín tenía que estar casado, ¿sí? No podemos sostener que eran miembros del Sanedrín con la Escritura, no podemos sostener que antes del año 70 el Sanedrín tenían que ser sí o sí casados, no tenemos bases para decir eso. Pero es una de las especulaciones que estaba, y que bueno,
también de la forma que Pablo habla del matrimonio, parece ser de que él entendía muy bien el concepto de matrimonio por lo que él lo vivió también. Y bueno, eso es un poco lo que se argumenta. Y otros que mencionan justamente que él era separado, que cuando él conoció al Señor, sí, tanto su esposa como posiblemente sus hijos o simplemente su esposa, por profesar una fe que iba en contra del judaísmo, lo abandonaron, lo desecharon y lo repudiaron de alguna medida a Pablo, porque si ustedes recuerdan que cuando enseñamos el libro de Hechos, mencioné un poquito el hecho de San que funcionaba como una mafia y que todo funcionaba a raíz de eso, y que en los evangelios se presentaba a que cualquiera que profesaba hablar de Jesús como hijo de Dios, como profeta de Dios, ¿sí?, los miembros de Sanedrín lo convocaban a una reunión y lo expulsaban de la comunión y de la participación de todas las cosas que le pertenecían por derecho de ser judío. Entonces, ¿se acuerdan que citan en un momento a la persona, a los padres de la persona que había el Señor sanado de su ceguera? Y lo llaman a los padres y le dice, ¿edad tiene? Pregúntele a él. ¿Por qué? Porque si ellos decían algo en cuanto a Jesús, iban a ser, ¿sí?, quitados de todos los privilegios. Y bueno, entonces puede ser que plantea este punto de vista de que como Saulo de Tarso profesó la fe en el cristianismo, se fue quitado todos los privilegios. Y se menciona ese punto. Es el menos débil, es lo que menos se cree en cuanto a eso, pero también es válido que lo sepan ustedes también en cuanto a esto. Si la claridad que tenemos, según la Escritura, lo que nos dice es que él justamente estaba solo, ¿sí? No podemos argumentar más que eso. Versículo 9 dice, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Entonces acá tenemos un pasaje donde nos está diciendo justamente que si no tiene el don de continencia, si hay o sea, ¿cómo me doy cuenta si tengo el don de continencia? Es fácil. Si no tengo ningún tipo de anhelo por el sexo opuesto, de un matrimonio, una familia, de tener hijos, o sea, sí me gusta el sexo opuesto, pero bueno, puedo vivir sin eso, o sea, no me preocupa. Si podría vivir así, posiblemente tenga el don. No significa esto que la persona quiera ser soltero o soltera porque tuvo un mal ejemplo de sus padres, un hogar destruido, y por toda la familia, por todos los amigos y por la sociedad, que todos los hombres son iguales o que todas las mujeres son esto o lo otro. No, la Escritura no aprueba eso, porque esos pensamientos se levantan en contra del conocimiento de Dios. Eso es una mala motivación para la soltería. Una mala motivación de decir, bueno, yo quiero dedicar mi vida para mí mismo y el resto no me importa nada. Una decisión egoísta de ese tipo no está avalado por la Escritura. Se levanta en contra del conocimiento de Dios y tenés que pedir perdón y arrepentirte de tus pecados. Pero ¿qué quiere decir eso? Bueno, tiene que ver con eso por un motivo. El que acepta la soltería por un motivo mayor. Cuando estamos hablando de ese motivo mayor, si ustedes me acompañan, por ejemplo, a Mateo 19:12, ¿sí? Ahí tenemos con el versículo 11 contrastado el hecho del matrimonio que estudiamos el domingo pasado. En Mateo 19:11 dice, entonces les dijo, no todos son capaces de recibir esto en cuanto al matrimonio, sino aquellos a quienes es dado. El Señor Jesucristo dice que los que van a poder recibir el hecho del matrimonio de la forma que establece la Biblia, solo lo pueden sobrellevar los que les fue dado. Versículo 12. Pues hay eunucos, y eunucos eran, o sea, en los tiempos que el Señor estaba hablando, se menciona a tres tipos de personas que habían sido castrados físicamente y que no podían tenerlo por una función específica,
otros tenían que ver una posición dentro del gobierno, y bueno, y acá el Señor Jesús va a agregar otro sentido de eunuco, diferente a los que se conocía, que va a ser el tercer grupo. Dice, bueno, hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, ¿sí? Ya nacieron de esa forma, tienen una imposibilidad física que es irremediable, ya nacieron. Hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres lo hicieron así. Y luego dice, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. O sea que está diciendo que hay personas que van a ser solteros por causa del reino de Dios. No por un deseo egoísta, no por una mala formación del concepto bíblico de matrimonio y familia y fidelidad y perpetuidad para siempre hasta que la muerte los separe. No es por eso, es porque esta persona entiende que Dios la está llamando para una obra que es tan grande que no la podría hacer si tiene una esposa, si tiene hijos. Y entiende que tiene que tomar esta decisión por causa de Dios. No por él, no por ella, sino por Dios mismo. Podemos decir Sofía Müller, podríamos decir Teda Krieger, podríamos hablar de personas, de mujeres que se dedicaron a estar solos y no eran personas que eran multimillonarios, que estaban hechos en la sociedad. No, eran personas que decidieron estar solos porque Dios les llamaba a una obra que mejor era estar solo que casado para esa obra. El apóstol Pablo, él estaba solo. ¿Acaso no tenemos derecho de llevar con nosotros, dice Pablo, ¿no? Mujer, de casarnos, de tener una hermana por mujer. ¿No tengo derecho, dice Pablo? Por supuesto que tengo derecho, dice Pablo. Como los otros apóstoles tienen derecho. Pero él se hizo eunuco por causa del reino de Dios. Así que podemos nosotros mencionar de que hubieron personas que estuvieron solas por causa de Dios, de su causa. Entonces dice, se hicieron. Ellos mismos, ante este llamado de Dios, se hicieron. Y decidieron rechazar cualquier propuesta de matrimonio porque el Señor los llamaba por una obra que era mejor hacerla estando solo. Y Pablo hace zoom, ¿no? O sea, maximiza el concepto en 1 Corintios capítulo 7. Pero fue lo que el Señor Jesús, o sea, los apóstoles les enseñaban justamente lo que Dios ya había hablado a través del misterio del Señor, más revelaciones que se iban dando. Así que bueno, entonces tenemos acá, si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Bueno, ¿qué significa esto? Sí, bueno, ya me caso, a ver, ya me caso, está diciendo acá. O sea, fíjense, había mucha perversión, había mucha fornicación en Corinto, entonces bueno, ya salgamos corriendo y nos tenemos que casar. No, Pablo no está diciendo eso. Pablo está diciendo, está comparando este don con el otro, del matrimonio. Entonces, si realmente no es lo tuyo, no te fuerces a querer controlar algo que no te fue dado por el Señor. Ay, sí, Dios me llamó para hacer tal obra, pero ay, me encantaría estar casado, ¿y qué hago? Y comienza a sufrir y padece, y Señor, es tu voluntad, y está luchando con eso, dice, nada. No tenés el don de continencia, casate. No está diciendo que salgas corriendo a casarte, sino que dentro del plan de Dios fue considerado ya esto y tenés que casarte. No hay que imponer el estar solo y no tenés que imponerte a vos mismo si no es algo que fue dado por el Señor. Por eso dice, sino aquellos a quienes es dado, dijo el Señor Jesucristo. Es dado para algunos el don de continencia y a otros es dado el don de matrimonio. Tanto uno como el otro es un don de Dios, es un regalo de Dios. Por lo tanto, tiene que recibirlo de esa manera. Así que tenemos acá todo esto y justamente dice en este pasaje este contraste de un poco del deber del matrimonio y por otro lado tiene que ver el hecho de la soltería. ¿Sí? Así que creo que va justo los dos versículos siguientes
hay que desarrollarlo bastante, así que por hoy vamos a terminar acá, porque me gustaría explayarme bastante en este versículo 10 y 11, porque habla de la separación, entre un matrimonio. Habla de si se puede volver a casar o no. Bueno, ¿cómo tendríamos que hacer como iglesia? ¿Cuál va a ser la postura que tenemos que tomar basándonos en la Escritura y lo que nos habla de todas estas cosas? Entonces, vamos a terminar acá el estudio y vamos a hacer los siguientes estudios el tiempo que nos lleve. Si estamos 3 meses con este capítulo 7, estaremos 3 meses. Pero lo importante es saber justamente qué es lo que Dios nos habla en cuanto a esto, porque va a ser justamente, estamos edificando las bases de lo que estamos creyendo como iglesia. Bueno, vamos a orar y concluimos el estudio de hoy. Padre amado, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos la revelación necesaria, no dada por hombres, sino dada por ti, Señor. Y gracias porque tu revelación es completa. No necesitábamos más, Señor, como hubo un tiempo en la iglesia, en el periodo de la iglesia, en la niñez de la iglesia, en la formación de la iglesia, que haya profetas que nos den acerca del reino de Dios, verdades que todavía no eran conocidas, sino que hoy tenemos toda la Escritura revelada para nosotros, encontramos en ella todo lo suficiente para nuestra vida, para nuestro día a día, y realmente es importante establecer como iglesia qué es lo que habla sobre el maravilloso don de la continencia y sobre el maravilloso don del casamiento, del matrimonio. Señor, gracias por tu palabra, gracias por iluminarnos, por aclararnos verdades que solo tenemos en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén.